que era medio distinto a los seminarios. O sea, estaba Y, planteado de forma distinta. O sea, está bien que tiene que estar todo resumido, pero los ejercicios muchos eran muy distintos a los que estaban en el seminario. pero ¿a qué le llamas distintos? Porque reacciones de rendimiento había en el seminario y de Sí, pero estaban estequiometría. planteados de forma distinta en los seminarios. Yo, por lo que yo vi, es como que, no sé cómo lo manejo, pero como que el parcial era bastante distinto a los seminarios. Como que el que hizo el parcial no hizo los seminarios. Una cosa así. No sé si me explico. Como que en No, el seminario estaba todo. sí. Sí, yo lo noté así. ¿Alguien más? Yo para Yo ver, lo noté igual. a ver, generalmente uno cuando hace un ejercicio tiene que pensar que en el seminario a veces los ejercicios están separados y a veces uno junta información en un solo ejercicio para resumir varios temas. Pero de ninguna manera se arrastraba error. Bueno, vamos a ver el parcial y ahí vamos a definir algo. Voy a compartir pantalla. Pongo un parcial, no me acuerdo de qué comisión era pero eran todos iguales, ¿sí? Dice, el alcohol terbutílico es un compuesto de fórmula molecular, carbono, hidrógeno 3,3, carbono, oxígeno e hidrógeno, que se utiliza como solvente orgánico para justamente inflamar, ¿sí? Se colocan 3,7 gramos de este compuesto en un recipiente de 10 litros junto con 32 gramos de oxígeno para llevar adelante su combustión. Los compuestos resultantes alcanzan temperatura de 127 grados centígrados. Esto es para tener todo el problema, ¿sí? Después me pide la masa molar y la composición porcentual, ¿sí? La masa molar la calculo de acá. Es decir, lo que tengo que hacer es, vamos al Paint, lo voy a copiar. A ver si puedo. Sí. Control C. Voy acá. Control V corto. Bueno, acá no me va a permitir después poner subíndices. Ah, bueno, si lo copié y lo pegué, sí. Bueno. Entonces me pide, espera, ahora sí. ¿Se ve el PowerPoint, el Paint de fondo? Sí. Bien, ¿cómo calculo la masa molar? Y tengo 3 por un carbono es 3, más un carbono que tengo de acá son 4 carbonos. Y después tengo 3 por 3, 9 y 1, 10 hidrógenos. Y después tengo un oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto pesa el carbono? 12 por 4. El hidrógeno es 1, es decir, que es 10. Y el oxígeno es uno solo, es 16. ¿Sí? O sea que todo esto, ¿cuánto es la masa molar? 12 por 4 es 48, ¿no? 4 por 2, 8, 4 por 1, 4. 48, 58 y 58 y 6, 74. Si no saqué mal el cálculo, a ver. Son 3 carbonos, 3 por 3, 9 y 1, 10. Sí, está bien, ¿no? Revísenlo por las dudas. Háganlo ustedes. 12 por 4. Sí, 74. 74. Más 3 por 3, 9 y 1, 10. Más 16. Bien, 74. Esa es la masa molar, 74 gramos por mol. ¿Sí? Esa es la masa molar. ¿Que corresponde a cuánto el compuesto? Y al 100%. Entonces, como 12 por 4 es 48, si hago 48 sobre 74, me da y lo multiplico por 100, obviamente, ¿no? A esto. Me da el porcentaje de carbono, ¿no? 48 dividido 74 por 100. O sea que tendría un 64,86%. Vamos de vuelta. Revísenlo ustedes también. 64,865 si quieren, qué sé yo. ¿Sí? Por ciento. No sé con cuántos decimales se los pedía. Bien, para el hidrógeno hago lo mismo. 10 dividido 74 y lo multiplico por 100. No pongo todo, ¿eh? 13,51. 13,51%. Y el oxígeno es 16 dividido 74. O sea, esto me da
21,6. Y ahora me fijo. 21,6 más 13,51. 35, no, 13,51 más 21,6. Y a eso le resto 100. O sea que el carbono es 64,89. ¿Sí? Lo puedo arreglar acá, acá le puedo poner el 3 que falta, eso lo veo. ¿Sí? Pero lo tengo que llevar a 100. ¿Estamos? Eso me daría el 100%. ¿Qué más me pide? A ver. Vamos al original. Después me dice, ¿cuántas moléculas de alcohol terbutílico equivalen a 3,7 gramos? ¿Qué utilizan para eso? El número de Avogadro. El número de Avogadro. Entonces, ¿cuántos es un mol? 74 gramos. Si 74 gramos de alcohol terbutílico equivalen ¿a cuánto? A un mol, o sea, 6,022 por 10 a la 23. No puedo poner acá superíndices, chicos. ¿Sí? Entonces, con 3,7 gramos equivaldrán a tantas moléculas. 3,7 por 6,022 exponencial a la 23 dividido 74. Por 6,022 Me exponencial. dio 3011 por 10 a la 22. 3,11, 3, no 3000, 3 puntos. La noción 3 científica, puntos, perdón. ojo, nunca tiene miles, porque si no le está sumando a 3 ceros más. ¿Está? Entonces es 3,011 por 10 a la 22. 3,011 exponencial a la 22. ¿Hasta acá estamos con el problema? ¿Esto les costó? ¿Esta parte? ¿Estaba distinta esta parte en los seminarios? No, exactamente igual. Hasta acá no había ninguna duda. Es decir, de formulación porcentual, en el seminario hay 2 o 3. Y de Avogadro hay. Entonces, hasta acá, yo creo que no hay inconveniente con los enunciados y el problema. Es decir, acá no les decía, bueno, les daba la masa, porque se las daba en el problema, les decía 3,7 gramos. Y se les está preguntando, ¿a cuántas moléculas de alcohol terbutílico equivalen estos 3,7 gramos? Esos 3,7 gramos. Después me pide la reacción balanceada en moles y gramos de la combustión del alcohol. Bueno, y acá tengo que empezar a tallar un poco y ser un poquito, digamos, coherente con lo que voy a escribir. ¿Cuántos carbonos tengo acá en total? 4. Entonces me conviene escribirlo así. Carbono Profe, una 4. pregunta. Sí, ¿Puede ser que había varios temas? sí, obviamente. Ah, bien, listo. Pero eran todos iguales. Es decir, la Está bien. base es la misma. No es que había otros ejercicios. Sí, te va a Sí, sí, cambiar sí, el valor, pero después la base del ejercicio era la misma. Capaz que Bien. en alcohol termotílico había, qué sé yo, no sé, Sí, isopropanol acetona me o parece. acetona, pero es lo mismo. A ver, al fin y al cabo es igual. O sea, yo te estoy mostrando el mecanismo de resolución. Sí, 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 pero nada, porque a mí me había tocado otro tema, Y pero sí, sí era, o bueno, sea, era el mismo. sí, son 4 comisiones, chicos. ¿Está? Bien, entonces, tengo 3 y 3 por 3, 10 hidrógenos. Entonces me conviene ponerlo así. Y un oxígeno. ¿Está? Más oxígeno, que eso me da dióxido de carbono más agua. Eso lo tengo que tener claro. Cualquier reacción de combustión da lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Está? Bien, ¿cómo la balanceo? Tengo 4 carbonos y bueno, de entrada pongo un 4 acá. Tengo 10 hidrógenos, pongo un 5 acá. Entonces, 4 por 2, 8. Y 5, 13. Y bueno, acá puedo poner 13 medios. Y listo. No me gusta con el medio. Y bueno, pongo un 2 acá. Acá me queda el 13. Acá me queda 8. Y acá me queda 10. Que también es válido, ¿no? Es lo mismo. 2 por 4, 8 carbonos. Bárbaro. 2 por 10, 20 hidrógenos. 10 por 2, 20. 13 por 2, 26 oxígenos. 8 por 2, 16. Y 10, 26. Ya está. ¿Quedó claro?
¿Dudas sobre esto? Es decir, por más que esté escrito de esta manera, a ustedes les conviene bajarlo a esta manera, escribir la fórmula molecular. Después me pedía la reacción balanceada en moles y gramos. Entonces, en moles ya está. Y en gramos tengo que hacer lo mismo. Dijimos que esto era 74 por 2, 148, si no me equivoco, ¿no? Hagan los cálculos ustedes. Esto es 32 por 13, 416. Esto es 8 por 44, 352. Y esto es 10 por 18, 180. Si lo hacían de la otra manera, les va a quedar todo a la mitad, pero es lo mismo, no está mal. Entonces, 148 más 416 me da 564. Y 352 más 180, 532. A ver, ¿qué hice? Está bien. 148 más 416. 564. 352 más 180. No, acá hay una diferencia en algo. Esto habíamos dicho que era 74, ¿verdad? 74 por 2, 148 está bien. 32 por 13, 416. 44 por 8, 352. Y 18 por 10 son 180. 180 más 352 me da 532. ¿Dónde tengo el problema? 416 más. ¿El primero no da 106 en vez de 148? No me acuerdo cuánto era la masa molar, por eso, fíjate. No me acuerdo ¿De ahora. carbono 12? No, de todo. Ah, no, pará, me olvidé de sumar 16. No, Tengo que pará, sumar no. 48 más. Bueno, no Sí, me da acuerdo, lo borré. 148 igual. Si sumo 48 más 10 más 16, me da 74 por 12, 148. Está bien. Lo que no digo, pues no da. Porque esto más esto me tiene que dar esto más esto. A ver si hicimos algo mal. 4, 4. 10. Ah, acá es un 5, chicos, me dijeron. Ah, no, pues lo multipliqué por 2, está bien. 2 por 4, 8 son 8. 2 por 10, 20 son 20. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y... Creo que No, están mal balanceados los oxígenos. no. Está mal balanceada de entrada, no, olvida. No. Si tengo oxígeno acá, qué salame. No. Está mal balanceada de entrada, no. No. Porque no tengo subíndice si no vi el oxígeno este. Ya está, vamos de vuelta. 4 carbonos, 4 carbonos. 10, acá pongo un 5. Hasta ahí estamos bien. Ahora, 4 por 2, 8. Y 5, 13. ¿Sí? 13. Si pongo un 6 acá, 6 por 2, 12 y una 13. Ahora sí. ¿Está? ¿Ven por qué conviene balancearla en masa y en moles? Porque al balancearla en masa y en moles, donde balanceé en moles y balanceé mal, porque como este no era un subíndice, este no lo vi. Entonces me comí este oxígeno. Pero son 6 por 2, 12 y una 13. Ahora sí está bien. Ahora hagamos la cuenta y va a ver que va a dar bien. Estos son 74. Siempre conviene hacer esto, siempre. Son 32 por 6. 192. 192. Acá son 44 por 4, que son 176. Y acá son 18 por 5. 90. Y ahora 176 más 90 me da 266. Y 192 más 74, 74 me da 266, me da lo mismo. Ahora está bien. ¿Está claro? Entonces siempre lo balanceo en masa y después en moles y después en masa. Si me pasó como recién que no vi el oxígeno que estaba acá, ¿sí? Que tenemos un ejercicio que yo les di en el seminario, donde tengo creo que etanol más oxígeno que me da dióxido de agua, ¿sí? Entonces no solamente está el oxígeno acá, sino también está acá. Es más, hicimos uno por determinantes así, donde el oxígeno está en dos lados, en los reactivos, y está en dos lados en los productos. ¿Está? ¿Quedó claro esto?
Vamos a dejarlo porque después lo que nos pide es, me dice, ¿cuál es el reactivo limitante y cuántos moles se forman y cuántos sobran del reactivo en exceso? Y esto viene de... a ver, espera. Profe, Sí. ¿vas a subir lo que sería el examen con las respuestas como para poder Y ya lo ver estamos haciendo. Va a quedar Claro, grabado pero yo esto. no tengo la pregunta Bueno, para saber la bueno, respuesta. no importa, pero vale, son todos iguales, a eso me refiero. ¿Se entiende eso? Así tengas acetona o butanol, es lo mismo. ¿Sí? Después cuando tengan la clase de repaso, ahí van a tener que ver justamente en qué se equivocaron, cuando se les muestran los parciales. Bien, tengo 3,7 gramos del compuesto, acá buscaba, y 32 gramos de oxígeno. Entonces, vamos acá. De acá tengo 3,7 gramos del compuesto y 32 gramos de oxígeno. Me pregunta cuál es el limitante. Para esto lo más fácil, yo se los enseñé eso, era dividir la masa que me dan dividido la masa molar de reacción y obtener un número. 3,7 dividido 74 es 0,05. Y 32 dividido 192 es 0,16. 0,16. Pero. Es decir, ¿cuál tiene mayor relación de los dos? ¿Cuál es mayor de los dos? ¿0,05 o 0,16? El oxígeno. O sea que el oxígeno es el que está en exceso. ¿Está? Este es mayor que este. Entonces ahora lo que digo, ahora lo compruebo. Si con 74 gramos de... Profe, ¿qué cuenta habías hecho para sacar 0,05 y 0,16? Divido 3,7 y divido 74. La relación de gramos en moles. En moles de reacción. Gracias. Porque acá no es un mol, acá son 192 gramos, pues son 6 moles. Pero siempre hago esa relación. Con eso me di cuenta para después hacer la regla de 3. Entonces, 74 gramos del compuesto reaccionan con 192 gramos de oxígeno molecular con 3,7 gramos. Reaccionarán X. ¿Sí? Entonces hago 3,7 por 192 y lo divido por 74. Y eso me da 9,6. 9,6 gramos de oxígeno que se utilizaron. ¿Pero cuántos me dieron a mí? 32. 32 menos 9,6 sobran 22,4. ¿Quedó claro? Eso es lo que me sobra. Lo que no reaccionó. Porque solamente de los 32 reaccionan 9,6. Al estar en exceso, este reacciona, pero este reacciona en parte. Bien. Me pide cuántos moles son de reacción en exceso. ¿Cuántos moles de agua y de dióxido se forma? ¿Sí? Bueno, para saber los moles de agua y dióxido, yo digo, si me lo piden en moles, ya lo puedo calcular en moles. Entonces, si quiero calcular los moles del alcohol terbutílico, ya los tengo acá. Son 0,05. Porque es dividir la masa sobre la masa molar. ¿Sí? Son 0,05 moles. Entonces, si con un mol del alcohol terbutílico, ¿sí? Se me forman ¿cuántos? 4 moles de dióxido de carbono. ¿Sí? Con los 0,05 moles se me formarán X. Lo mismo podría haberlo hecho con gramos, y me tiene que dar lo mismo. Si en vez de poner un mol hubiera puesto 74 gramos, 4 moles, 3,7 gramos, tantos moles. Es exactamente igual. 0,05 por
4. Es decir, 0,2. 0,2 moles. Esos son los moles que se forman de dióxido de carbono. Y de agua es, si un mol, vamos a copiar este, después la cambiamos. Si un mol de esto me forma 5 moles, ¿no? 5 moles de agua, con 0,05 se me formarán X. Un cuarto, o sea, 0,25, ¿no? De agua. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Si en vez de calcular con un mol de alcohol, calculás con un mol de oxígeno, igual es lo mismo, porque es 1. Pero, Si un mol de oxígeno me ¿por da qué un mol de tanto, oxígeno? Si en realidad no reacciona un mol de oxígeno. Reaccionan, lo habíamos sacado, 22,4 gramos de oxígeno. 9,6 gramos, perdón. Es menos de un mol, ojo. claro, pero arriba teníamos también cuánto, con un mol de oxígeno, cuánto reaccionaba, me parece. Pero acá son 6 moles de oxígeno. ¿Por qué decís 1? Claro. Vos No, podés bueno, no partir sé. para que te dé lo mismo de los 9,6 gramos de oxígeno. O esto pasado a moles. Pero ¿para qué complicarte la vida si siempre tenés que partir el limitante? Y el oxígeno ya te olvidás, es el remanente. Siempre se parte del limitante. ¿Está claro? Siempre. Nunca se parte del que está en exceso. Bien. Después me pide, ¿cuál es la fracción molar resultante en el recipiente? Esto tiene una vuelta de tuerca, obviamente. Porque para calcular la fracción molar, ¿qué necesito yo? Porque el problema está que tengo que el agua es gaseosa, ¿sí? Igual lo puedo calcular por moles, ¿sí? ¿Cuántos moles? Porque, a ver, yo ya sé que en el recipiente, ¿qué pasó? Me sobraban estos gramos de oxígeno. Entonces, para calcular la fracción molar, borro esto que está acá abajo. Vamos a dejar los moles. Estos son moles de CO2. Es número de moles del compuesto por número, dividido en número de moles totales. Totales, claro, pero tengo que saber los totales. Y yo lo que Sería el tengo, 0. yo tengo 0,2 moles de esto, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Además tengo 0,25 moles de agua. Y por otro lado, me sobraron 22,4 dividido 32, me sobraron 0,7 moles de oxígeno. ¿Está claro? Por eso que tiene una vuelta de tuerca esto. Profe, ¿podés explicar de nuevo eso? ¿Qué? Para calcular la fracción molar del dióxido, la fracción molar es el número de moles del compuesto dividido el número de moles totales. Y cuando se refiere a totales es todo lo que está en el recipiente. Bueno, el alcohol terbutílico se gastó. ¿Qué me queda en el recipiente? El dióxido de carbono, el agua y el oxígeno remanente. En moles. Ya tengo los moles, los acabo de calcular, de dióxido y de agua. Me falta calcular los moles de oxígeno que sobraron, que son 22,4 gramos. Si un mol son 32 gramos, 22,4 gramos son X moles. Eso me da 0,7. Entonces ahora, para calcular la fracción molar del dióxido de carbono, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que dividir 0,2 dividido la sumatoria de 0,25 más 0,7 más 0,2. Y eso me da 0,174. Esa es la fracción molar. Pero tengo que sumar todos estos. Y dividir a este por todos estos. ¿Se entendió? Después me pide cuál es la presión parcial
del agua y del dióxido en el recipiente. Para esto ya me dieron el volumen del recipiente y la temperatura. ¿Qué puedo calcular con eso? Si ya tengo los moles. La ecuación general Puedo calcular de la los presión gases. total, la presión total. Ah, con la ecuación general de... Y con esto las presiones parciales. ¿Sí? Es decir, uno con esto, porque ¿cuántos moles son en total? Son 0,2 más 0,25 más 0,7. Moles tengo en total 1,15. A ver si se ve bien. Sí, 1,15 es la suma de todos estos moles. Voy a borrar esto, total, esto ya no importa. ¿Sí? Porque ahora es otro problema. Entonces, la presión total, ¿a qué va a ser igual? Y la presión total va a ser al número de moles, 1,15, ¿sí? Por, esto es mol, 0,082 litro atmósfera sobre mol grado Kelvin. Por la temperatura, que la temperatura es de 127. ¿Cuánto es? A ver. 127 más 273 son 400, ¿no? 400 Kelvin. Y esto lo tengo que dividir por el volumen, que ya me lo da en el problema, que es de 10 litros. Ya está en litros. Entonces, 1,15 por 0,082 por 400 por, y esto dividido 10. O sea que la presión total, si yo no me equivoco, hagan el cálculo, a ver, 3,772 atmósferas. Háganlo, por favor. Sí, Bien, entonces la presión parcial del dióxido de carbono, que ya lo tengo ahí, no es nada más que la fracción molar por la presión total. ¿Sí? Y la presión de agua, lo que tengo que hacer es calcular la fracción molar. La fracción molar del agua va a ser igual a el número de moles del agua, que los tengo ahí, 0,25 mol, dividido 1,15 mol, que lo había sacado hoy, que era la cantidad de moles totales, por la presión total, que son 3,772 atmósferas. Y ahí tengo la presión parcial que me está pidiendo el ejercicio. 0,174 por 3,772 me da 0,656 atmósferas, ¿no? No, eso es acá arriba. Y abajo es 0,25 dividido 1,15. O sea que la fracción molar del agua es 0. 0,82. Y eso por... No, la del agua no. 0,82 no puede ser. Sacala de vuelta. 0,217 te da. 0,25 dividido 1,15. Y eso por 3,772. 0,82 la presión, eso sí. Se había entendido la fracción. Bien. Y si me pidiera el oxígeno, también la puedo sacar. ¿Sí? Bien. Acá se terminó este. Después me pregunta, ¿a qué temperatura en grados centígrados se encuentra un recipiente que se encontraba a 110 grados centígrados y 1,3 atmósfera de presión y se deja enfriar hasta que su presión es de 1 atmósfera? ¿Sí? Lo voy a copiar y así lo pongo ahí. Vamos a pegarlo acá. Y le vamos a cambiar el...
¿A qué temperatura? En grados centígrados se encuentra un recipiente que se encontraba a 110 grados centígrados y 1,3 atmósferas de presión y se deja enfriar hasta que su presión es de una atmósfera. ¿Qué ley aplico acá? Porque me dicen que el volumen es, aparentemente es constante. La ley de presión y temperatura, ¿sí? Presión inicial, ¿sí? Sobre temperatura inicial, tienen que ser iguales a la presión final sobre la temperatura final, ¿sí? Entonces, ¿qué me piden? Temperatura 2. Temperatura final. 2. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a esto dividido la presión 2. Perdón, Sí. esto pasa multiplicando arriba, ¿sí? Y esto pasa dividiendo. ¿Sí? O sea, Podemos, por ejemplo, a la temperatura inicial, o sea, a los 110, sumarle 273. A todo lo tienen que pasar a Kelvin y después recién pasarlo para atrás. Siempre. Se lo restamos. Siempre, bien. Siempre, siempre. Entonces, la temperatura 2 va a ser, como esto pasó multiplicando y me queda la presión 2 arriba, una atmósfera, dividido, pasa, perdón, la temperatura 1 pasa multiplicando, ¿sí? La temperatura 2 pasa para acá y la temperatura 1 pasa para acá, ¿está claro? Entonces la temperatura ahora es de 110, 110 más 273 son 383 Kelvin, ¿sí? Y todo esto tiene que estar dividido por la presión inicial, que pasa dividiendo. 1,3 atmósferas. ¿Cuánto da esto? 383 dividido 1,3. Eso da 294,61. 294,61 grados Kelvin. ¿Sí? Que si a esto le resto 273, me da una temperatura de 21,61 grados centígrados. ¿Está claro? Esta era fácil. Bien. Le hago una consulta con respecto al examen. Sí. Yo lo que vi del punto 1 es que abarca todo, casi todos los seminarios en ese punto. Y era el que el más puntos valía. El tema es que ya de ahí es creo que el punto más largo de todos. Sí. Y el que más nos costó a todos, por lo que yo hablé. Y lo que pasaba ahí también es que en los seminarios te daba los datos o te daba ejercicios cortos. Al ser un ejercicio largo, sí, puede haber si pasado te confundías, eso, sí. te confundías en una cosa, ya no te salía todo el ejercicio. Es como que está todo muy bien eso, todo muy en conjunto, y yo creo que a muchos nos resultó bastante difícil. Yo, por mi parte, hablo por eso, por mí, pero Puede creo que ser. nos resultó bastante difícil. Puede ser, puede ser. A ver si llegamos a hacer todo. No sé si vamos a llegar a hacer todo. Bueno. Después pedí la reacción de formación balanceada del hipoclorito de sodio. Control C. Después pedí esto, la reacción balanceada del hipoclorito de calcio, ¿sí? Nombrando los compuestos que le dieron origen, el ácido y el hidróxido. Para el hipoclorito de calcio, ¿sí? Proviene del hidróxido de calcio, que ya lo hemos visto en abundante cantidad de veces, más el ácido hipocloroso. O sea que tiene la valencia 1 para el cloro. ¿Está? Entonces, como acá para formarlo, yo bajo 2 hidroxilos y un solo hidrógeno, acá tengo que poner un 2. Con lo cual se me forman 2 moléculas de agua. Más la sal que me queda, el calcio y el anión hipocloroso, pero hipocloroso por 2. ¿Está? O sea que esto es hipoclorito de calcio. ¿Quedó claro? ¿Por qué el 2 acá? Porque tengo 2 hidroxilos y tiene que haber 2 hidrógenos. Si no, se me forman 2 de agua. ¿Sí? Bueno, yo creo que este era el más complicado de todos. Me pediría completar la... A ver. Yo creo que este después se los voy a dejar resuelto. Sí, voy a hacer eso.
El de los isótopos después se los voy a dejar resueltos, porque son 2 ecuaciones. Miren, se los planteo para que más o menos vean. Pero yo creo que este fue el que también les debe haber causado escozor. Dígame si no es Profe, era re difícil el examen. Nada, no era tan difícil. No era tan Para mí también, pero difícil. yo, la verdad, ya cuando arrancó el primer punto, no sabía por dónde arrancar y dije, Bueno, eso está bueno, mal. Nunca tienen que quedarse con el primer punto y no seguir adelante. Pues pueden seguir lo que sigue y terminar el examen. Yo creo que este era el más complejo de todos. Para mí. Ese no se puede hacer con una sola, con un No, solo cálculo. no, son 2 ecuaciones esto. No. Y si tenés 2 incógnitas acá, corazón, ¿cómo haces? Ah, no, pero nosotros teníamos una. No, en realidad vos tenés 2, no tenés una sola. Mirá, una ecuación, ¿cuál es? ¿Sí? Pero Que, nosotros teníamos el otro isótopo. escúchame, ¿cómo el otro? O sea, ya teníamos el dato del otro, nos faltaba sacar la abundancia de uno. Tipo, Sí. al 100 le teníamos que restar la abundancia del que ya Bueno, era teníamos. más fácil, este era más difícil. Claro. Por eso, depende del tema. ¿Sí? Sí, ahí Pero sí, en ahí este, entendí. que tenés 2 incógnitas, te das 2 ecuaciones. Entonces, esto es la masa del isótopo. Vamos a ponerlo con letras. La masa del isótopo. ¿Sí? Esto se multiplica ¿por qué? Por el porcentaje de abundancia del isótopo. Pero, por el porcentaje de abundancia. ¿Sí? Más la masa del... Vamos a poner M2 acá. M1. Acá ponemos a 1. Y acá es la masa 2 por el porcentaje de abundancia 2. ¿Sí? Y esto es igual a la masa molar del compuesto. ¿Sí? Y esto va dividido por 100. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Está claro? Para que me quede por 100%, para que se me cancelen los porcentajes y me quede en gramos mol. ¿Está? Ahora, el problema está en que yo tengo un porcentaje, por ejemplo, tengo este, voy a marcar con negrita, y tengo una masa molar, que es esta. O sea que esto es incógnita y esto es incógnita. ¿Cómo hago para resolverlo? Y la única forma es ya considerar que el porcentaje de abundancia 1 más el porcentaje de abundancia 2 es igual a ¿qué? Y al 100%. Entonces de acá, como el A2 lo tengo, ¿sí? Despejo a 1. Entonces A1 me va a quedar igual a el 100% menos A2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? A1 lo reemplazo acá, ahora. ¿Por qué lo reemplazo? Y por esto lo reemplazo. Acá me queda una distributiva, obviamente. Pero en función de quién? De A2. Y ahora sí lo puedo sacar. ¿Está claro? Yo creo que este era el más complejo, a que le tocó este tema. Porque era un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas. Necesitan 2 ecuaciones. Una ecuación ya estaba, era armar esta. Y la segunda es decir que los porcentajes de abundancia, cuando los sumo, me tiene que dar el 100%. ¿Quedó claro? Después reemplaza por los números y ya está. Realizar la configuración electrónica del siguiente ion. Sí, yo reconozco que era largo. Lo tengo que reconocer. Era largo. No sé si tan difícil, pero era largo. Y tenían ese primer punto que abarcaba mucho. Eso sí es cierto. No lo voy a negar. Vamos a ver si para el recuperatorio, o para el recuperatorio este interno, podemos poner tal vez más ejercicios, ¿sí? Y hacerlos más separados. Bueno, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es el Z del sílice? A ver, ¿quién me lo dice? Del silicio. Está debajo del carbono, chicos. Busquen la tabla periódica, vamos.
tiene un Z igual a 14. ¿Sí? Bien. Ahora, tiene un Z igual a 14, pero acá está como, no está como sílice, está como siluro, como catión siluro, más 4. O sea, ¿qué quiere decir que perdió qué? 4 Cuatro electrones. Perdió 4 electrones. Es decir, que la configuración electrónica, ¿sí?, del sílice es 1s2, 2s2, 2p. Hasta acá tengo 1s2, 2s2, 2p6. Hasta acá tengo 10. Son 14. ¿Sí? Entonces tengo 3s2, 3p2. ¿Sí? Esta es la configuración electrónica del sílice en condiciones normales. ¿Y esta cuál va a ser? Todo esto menos esto. 1s2, 2s2, después 6. Es decir, queda con 10 electrones, en vez de con 14. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas con este? Bueno, y acá me pide 2 compuestos y terminamos, ya está. El óxido cuproso y el ácido nítrico. El óxido cuproso. ¿Qué estado de oxidación tiene el cobre, chicos? Búsquenlo. Para saber. A ver. Busquen números de oxidación. ¿Qué estado de oxidación tiene? 2 y 1. Más 1 y más 2. Si es cuproso, ¿con cuál va a estar? ¿Con más 1 o con más 2? Perdón, profe, ¿cómo era el ejercicio que pedía? Determinar la ecuación de formación balanceada, el tipo de enlace y la estructura del óxido de los siguientes compuestos. El primero es el óxido cuproso. Entonces la pregunta es, para determinar qué óxido formo, ¿cuál de los dos estados de oxidación uso? ¿Uno o Ahí el dos? de la valencia más chica, porque es cuproso. Ojo que valencia y estado de oxidación no es lo mismo, ojo. Estado de oxidación hay que usar acá. Entonces, para el cobre, ¿sí?, cuando los cruzo, me queda cobre 2, oxígeno. Y el enlace es iónico, es decir, es el cobre con, lo voy a poner así, un electrón, el oxígeno con, ¿cuántos? No lo puedo hacer 6. acá, chicos. 6, bueno, pónganle que tengo 6 palitos ahí, ¿sí? O sea que le tengo que dibujar otro cobre con su O electrón sea, cada cobre le cede y uno acá hago al oxígeno. transferencia. ¿Está claro? Acá hago transferencia, no hago enlace. Entonces el oxígeno queda con 8 y cada cobre queda con 1 menos. ¿Está? ¿Se entiende? Esa sería Sí. la forma de hacerlo. ¿Sí? Después en la ecuación iónica, si me la piden, es 2 átomos de cobre Con un menos. Con una carga negativa. con una carga negativa, con una carga positiva. Ah, Positiva. positiva. Sí, Positiva. sí. Más el átomo de oxígeno, uno solo, con Con cargas 2 negativas. cargas negativas. Y ahí sí me da más 2 menos 2. ¿Sí? Bien. El tipo de enlace iónico. Y después el ácido nítrico, que lo vimos hasta el cansancio. ¿Sí? La ecuación de formación del nítrico. Y es nitrógeno. Porque es con el estado de oxidación mayor. Acá me tengo que dar cuenta. 3 por menos 2, menos 6. Y 1, menos 5. O sea que el nitrógeno tiene que tener 5. Si tiene 5, entonces es nitrógeno 2, oxígeno 5. Ese es el óxido. ¿Sí? Más agua, porque me pide la formación del ácido. Pero tengo que saber de qué óxido partir. ¿Sí? Esto me da
2 moles, porque se simplifica, de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Porque fíjense que tienen 5 y 1, 6, tienen 2 hidrógenos, ¿sí? Y tienen 2 nitrógenos que se pueden cancelar y me quedan 2 moles de ácido nítrico. Y la estructura de Lewis, ¿sí? Tiene el hidrógeno por un lado, unido a un oxígeno, este unido al nitrógeno, ¿sí? Y como tengo 3 oxígenos, acá tengo una doble con el oxígeno y no las voy a poder dibujar. Bueno, pero véanla. Y abajo tengo una dativa. Y ahí tengo el ácido. No sé a quién le tocó este. ¿Está claro? Y fíjense que ahí me da 2, 4, 5. El estado de oxidación del nitrógeno. Ya tiene los 3 electrones y estos 2 los puede compartir con este oxígeno. Y ese terminó el parcial. Eso era todo. El enlace era covalente, ¿no? Obviamente. Bueno. Yo diría que repasen, después les voy a dejar la clase esta de revisión donde tienen el parcial. Vamos a tratar de hacerlo en forma más separada los ejercicios para que puedan tener uno de cada uno. Y bueno, seguramente el recuperatorio interno, repito, ¿qué quiere decir interno? Que ustedes igualmente tienen la opción de recuperar a fin de año, pero yo recomiendo que lo hagan, ¿sí? Que estudien en las vacaciones de invierno y que lo hagan. Va a ser la primera semana después de las vacaciones de invierno. Y bien volvemos, ¿sí? Y creo que lo voy a hacer en horario de la teoría. Vamos a ver, no sé. Veo. Así junto las 2 comisiones, junto la 1 y la 4 el día de la teoría, y la 2 y 3 el viernes el día de la práctica. Voy yo con algún ayudante y los tomamos. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Sí. ¿Sabe cuándo van a subir las notas? No, no sé todavía. Porque estaban corrigiendo los chicos todavía. No, no sé. No, la verdad no sé. Hay que esperar. Pero, digamos, cuando yo me enteré de que había habido en las comisiones bastantes desaprobados, en vez de sumarle un tema más para que no tenía mucho sentido, dije, bueno, en horario de la teoría hago esto. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Bueno, le grabación. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí?